Nos pasamos toda la infancia creyendo que Mansión Foster era una celebración de la creatividad y la alegría pura. Nos vendieron la idea de un edificio mágico donde la imaginación cobraba vida para hacernos sonreír. Pero la realidad es que el show nunca trató sobre la magia de crear, trató sobre la crueldad de desechar, tal y como suena. Craig McCracken, el creador, quien también creó Las Chicas Superpoderosas, camufló con colores brillantes y un ritmo frenético una de las premisas más deprimentes de la animación de los 2000. Una lógica donde las criaturas más puras del mundo existían bajo la condición de ser útiles, y donde el olvido era una sentencia inevitable. Para entender el verdadero impacto de esta serie, hay que desarmar esa primera impresión infantil. Hay que mirar lo que pasaba en esos pasillos cuando las luces se apagaban, porque es ahí, en ese contraste oscuro, donde se esconde la verdadera razón de por qué esta historia sigue siendo tan especial. Antes de dar el primer paso a este lugar, vale la pena hacer una aclaración obligatoria. Si entraste acá esperando una crítica destructiva o pensabas que venía a defenestrar la serie para llamar la atención, estás completamente equivocado. Mansión Foster es una genialidad absoluta, una obra espectacular por donde se la mire. El viaje de hoy no es para buscarle fallas, sino para entender la brillante y cruda idea que sostiene a todo este universo. La mansión no es un hotel de fantasía, es un orfanato para la imaginación desechada. Pensad un segundo. La serie te plantea una regla muy clara. Los amigos imaginarios son reales, tienen sentimientos, pero su existencia depende completamente de que un niño los necesite. ¿Qué pasa cuando ese niño crece? El show te lo muestra sin anestesia en sus primeros minutos. Se vuelven obsoletos, dejan de ser compañeros de juego para convertirse en un estorbo, en algo que ocupa espacio. La genialidad del creador fue armar un lugar para contener este abandono masivo, un refugio que funciona exactamente igual a una perrera o un centro de adopción humano, donde cientos de criaturas esperan pacientemente que un extraño entre por la puerta y decida darles una segunda oportunidad. El ejemplo más rápido y brutal de esto lo vemos cada vez que la serie te muestra la rutina diaria de la casa. No vemos a los personajes viviendo de joda, lo vemos haciendo fila para comer, durmiendo en habitaciones compartidas y sobre todo ordenados meticulosamente según su estado. Ahí conviven tres realidades muy distintas. Los recién llegados que todavía guardan la esperanza de que sus creadores vuelvan a buscarlos, los residentes permanentes que ya aceptaron que nadie los va a adoptar por su aspecto o su personalidad, y las criaturas rotas, aquellas que fueron creadas para un solo propósito y que ahora, sin un niño al cual proteger, no sabe quiénes son. Hospedarse en este lugar no es gratis, y la serie se encarga de dejar pequeñas pistas en el fondo de los escenarios que te hacen ruido de adulto, el reloj de péndulo del living que nunca deja de sonar, los pasillos inmensos que se sienten demasiado vacíos o las estrictas reglas de convivencia del señor Conejo. Todo te anticipa que mantener a salvo la inocencia tiene un precio. Altísimo, sí, un costo que más adelante veremos cómo destruyó la mente de uno de los personajes más queridos del show. Pero acá donde la historia te mete un freno de mano y te cambia los papeles. Si se supone que la mansión es el lugar más seguro del mundo para cuidar a los amigos olvidados, ¿por qué el tipo más peligroso para Blue no estaba fuera en la calle, sino viviendo en la mejor habitación de la casa? Te hablo de Duquesa, esa criatura con cara de cuadro, abstracto, egoísta y llena de resentimiento que odia a todos los residentes. Ahí es donde te das cuenta que las cosas no son tan color de rosa. Lo que hace que todo este engranaje se mueva es la relación entre los dos protagonistas, pero no de la forma en que estamos acostumbrados. Normalmente en estas series el humano y su compañero son tal para cual. Acá no. Mac es un nene de 8 años que parece de 30. Es responsable, centrado y vive bajo una presión constante de madurar. Y por otro lado está Blue, que básicamente es una masa azul de puro ego. Es impulsivo, egoísta y no tiene ningún filtro. Si te pones a pensar, ellos dos son las caras de una misma moneda. Mac es el niño que la sociedad obligó a crecer antes de tiempo y Blue es toda esa parte infantil, caótica y libre que Mac ya no se puede permitir expresar. Por eso su pacto es tan especial. El trato con Madame Foster es que mientras Mac visite a Blue todos los días a las 3 de la tarde, Blue no será puesto en adopción. Ese pacto de las 3 de la tarde es la verdadera resistencia de la serie. Para Mac ir a la mansión no es solo ir a jugar. Es un trabajo, es una responsabilidad sagrada para mantener viva su propia esencia. Es la lucha contra su hermano que representa el abuso y la fuerza bruta que intenta romper su inocencia. Es la lucha contra su mamá, que aunque lo quiere, representa la mirada pragmática del adulto que ya no tiene espacio para la fantasía. Y es sobre todo una lucha contra el tiempo. Fíjate en este detalle, Blue suele ser bastante insoportable con los demás, se mete en problemas, es manipulador y muchas veces parece que no le importa a nadie más que él mismo. Esto nos lleva a una contradicción incómoda que de chico pasábamos por alto. ¿Por qué Max se sacrifica tanto por alguien que parece no merecerlo? ¿Es Blue realmente un amigo o es simplemente un síntoma que Max no puede soltar el pasado? Esa dependencia genera una tensión que se siente en cada episodio. Mac está atrapado entre dos mundos y esa soga que lo ata a la mansión
Es lo único que impide que se convierta en un adulto gris, pero también es lo que lo deja estancado mientras los demás niños de su edad siguen adelante. De hecho, esa misma necesidad de pertenecer y de no ser olvidado es lo que vamos a ver reflejado en los demás residentes de la casa. Porque si el vínculo de Mac y Blue te parece complejo, espera que analicemos a los que ya no tienen nadie que los visite. Ahí es donde la serie se pone realmente oscura, por llamarlo de alguna manera. Hagamos una pequeña pausa acá para procesar lo que venimos armando. Si miramos el mapa completo, te das cuenta de que la serie te va llevando por un camino muy sutil. Primero te muestra un orfanato gigante, después te revela que el protagonista se aferra a ese lugar como un escudo para no crecer a la fuerza, y es ahí donde te cae la ficha de la verdadera genialidad del show. Para responder por qué Mansión Foster sigue siendo tan especial hoy, no hace falta mirar las paredes de la casa, hay que mirar a quienes habitan sus pasillos. Ellos no son simples monstruos de colores diseñados para hacer chistes, son radiografías perfectas de cómo impacta el abandono en la mente de un chico. Pensá por ejemplo en Wildo, ese bicho rojo altísimo con un ojo torcido y al que le falta un brazo. De chico nos parecía el personaje más copado porque es excesivamente amable y vive pidiendo perdón por todo, la verdad que, para mí, un tipazo. Pero si lo analizás de grande, esa amabilidad constante es alarmante. Wildo fue creado por un nene que lo amaba para jugar al básquet, pero tras un accidente donde intentó proteger a su creador, quedó lisiado y terminó en la mansión. Su obsesión por ser servicial con todo el mundo no es solo bondad, es un complejo de culpa gigante. Siente que si no es útil las 24 horas del día va a volver a ser desechado. Es una locura el trasfondo de ese personaje, o mirá el contraste con Eduardo, ese bicho enorme con cuernos y colmillos pero que vive muerto de miedo y llorando por los rincones. ¿Por qué una nena crearía un monstruo tan aterrador si es un cobarde? Porque esa nena vive en un barrio peligroso y necesitaba una muralla física que lo protegiera de los golpes del mundo real. Eduardo no es cobarde por elección. Fue diseñado para asustar a los demás, pero por dentro mantiene la sensibilidad y la inocencia de la nena que lo creó. Y por supuesto, del otro lado del espectro está uno de los personajes más absurdos y personalmente mi favorito cuando era chico, Coco. Es esa mezcla rara entre pájaro y una palmera que solo sabe decir su propio nombre. Coco es una genialidad porque representa la infancia en su estado más puro e impredecible. El tipo ponía esos huevos de los que podía salir absolutamente cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. De grandes entendemos que Coco es el reflejo de la imaginación sin filtros, esa que no responde a ninguna lógica adulta y que simplemente existe para sorprender. En una casa llena de traumas y reglas, Coco era el recordatorio de que la mente de un nene puede crear cosas maravillosas de la nada. A la vuelta de cada pasillo te cruzas con personajes recurrentes que tienen su propia importancia, pero si hay alguien fundamental en ese ecosistema es Frankie, la nieta de Madame Foster. Frankie es esa chica de 20 y tantos años que vive colapsada de laburo, limpiando, cocinando y lidiando con los caprichos de todo el mundo. De grande entendemos que ella representa el puente entre los dos mundos, es la única adulta de la casa que no perdió la capacidad de ver y creer los seres imaginarios, pero que al mismo tiempo sufre el peso real y agotador de las responsabilidades de mantener el refugio en pie. Y en el rincón más oscuro de la casa está Duquesa, esa criatura narcisista y amargada. Es fácil odiarla de chico, de grande te das cuenta que es el reflejo más deprimente del olvido. Fue creada por una nena rica, caprichosa y consentida que se aburrió de ella al toque. Duquesa es mala porque sabe la verdad, es un juguete roto, nadie la va a adoptar nunca y está atrapada para siempre en esa casa. Ninguno de ellos está allí por accidente. Cada residente de la mansión representa una forma distinta de procesar la soledad y el peso de haber sido dejado atrás. El creador logró que nos encariñáramos con los personajes que en el fondo estaban profundamente rotos o eran puros destellos de una niñez que ya no iba a volver. Pero esto nos deja una duda flotando en el aire. Si la serie tenía personajes tan complejos y una trama tan madura, ¿cómo hicieron para que no se sintiera como un drama deprimente? ¿De qué forma lograron camuflar esta melancolía para que un nene de 6 años se quedara pegado a la pantalla sin angustiarse? La respuesta está en algo que iba mucho más allá de los personajes, algo que entraba directamente por nuestros ojos y nuestros oídos. Quiero tomarme unos minutos para hablar un poco de la estética de la serie, porque analizando nuevamente me di cuenta que tuvo mucho que ver para que nos atrape de chicos. La serie no se veía ni se escuchaba como ningún otro dibujito de la época. Tenía una identidad visual única, pero lo verdaderamente brillante de la estética de Mansión Foster es cómo usaba el diseño de producción para transmitir de forma subconsciente la idea central del show. Ese contraste eterno entre la calidez de la infancia y el frío del abandono. Pensá en la arquitectura de la casa, que ya desde la intro nos muestra cómo literalmente la mansión va siendo dibujada de alguna forma, y a mí personalmente me encantaba. El exterior es una explosión de colores, curvas y detalles hermosos. Es el gancho perfecto para un nene, pero una vez que cruza la puerta, los planos de la serie cambian. El equipo de producción estuvo en todos los detalles. Usaban constantemente planos generales donde los personajes se veían chiquitos, perdidos en el medio de pasillos interminables, techos altísimos y escaleras que parecían no ir a ninguna parte. A esto tenés que sumarle el laburo brillante que hicieron con el sonido.
La banda sonora era una locura, usaba un estilo jazz retro, jugaban con los pianos y melodías que le daban el ritmo cómico a las escenas más intensas, pero cuando la serie quería ponerse seria la música bajaba por completo y aparecía un piano solitario recontra melancólico. Ahí es donde entendés por qué nunca pudimos olvidar este show. Nos atraparon por los ojos con un mundo hipercolorido y nos retuvieron por el oído con una atmósfera que se sentía extrañamente hogareña y solitaria al mismo tiempo. Era el envoltorio perfecto para camuflar un drama existencial en un bloque de dibujitos a la hora de la merienda. Y todo esto nos lleva inevitablemente al final del camino. Recorrimos la mansión, entendimos la resistencia de Mac por mantener a Blue a su lado, desarmamos los traumas de los residentes y vimos cómo la estética del show nos preparaba psicológicamente para el mensaje de fondo. Ahora la pregunta que queda por responder es la que nos trajo hasta acá. Después de desarmar todo este engranaje, ¿cuál es el verdadero resultado de este proceso? ¿Por qué después de tantas décadas, esta gran casa sigue siendo el refugio más especial de nuestra memoria? Al principio del video rompimos esa primera creencia que todos teníamos. Dejamos en claro que esta serie nunca trató realmente sobre la magia de crear, sino sobre la crueldad de desechar. Pero después de haber caminado por esos pasillos oscuros cuando las luces se apagaban, de entender el pacto desesperado de Mac por rescatar a Blue de la obsolescencia, de desarmar los traumas ocultos de los personajes y de descifrar esa melancolía que respiraban sus escenarios, la respuesta a la pregunta del título cae por su propio peso. Mansión Foster sigue siendo tan jodidamente especial hoy porque fue el único show de nuestra infancia que se animó a camuflar un drama existencial absoluto dentro de un bloque de dibujitos animados. No nos cumplía la fantasía de escapar del mundo real, al contrario, nos ponía frente a un espejo incómodo. Nos enseñó, sin que nos diéramos cuenta, que crecer duele, que las cosas que amamos a veces se rompen y que el olvido es una parte inevitable de la vida. No es un programa para que nos quedemos estancados en la nostalgia. Es un refugio para recordarnos que madurar no significa enterrar lo que fuimos, sino aprender a convivir con el vacío de lo que dejamos atrás. Por eso el show se mantiene intacto en la memoria de toda una generación, porque nos dio las herramientas emocionales para entender la soledad mucho antes de que tuviéramos que enfrentarla en la vida real. Ese es el verdadero valor, que aunque pasen las décadas y el sistema adulto nos obligue a mirar siempre hacia adelante, las puertas de la mansión van a seguir abiertas en algún rincón de la cabeza, para recordarnos que al final del día todos seguimos siendo ese nene que intenta a contrarreloj visitar a su propio Blue a las 3 de la tarde. Si llegaste hasta acá, déjame agradecerte, me pone muy contento que le estén dando tanto apoyo al canal y me motiva a seguir trayendo contenido. Y hablando de eso, recomendame en los comentarios qué te gustaría ver en los próximos videos, voy a estar leyendo y respondiendo cada uno. Te invito también a que te suscribas, me dejes un like, porque la verdad que me ayuda muchísimo. Les mando un abrazo, cuídense y nos vemos la próxima.